Hola queridos bellas y bellos, bienvenido a Sanganidades, su segmento favorito dentro de mi canal. Muchas gracias por estar ahí. El segmento de Sanganidades está compuesto por el 80% de cosas que me pasaron hace más de 30 años, quizás mucho más. Y no tiene que ver nada con lo que se está viviendo ahora del mundo de cristal, donde todo se ofende. Cuando me refiero a cosas del pasado no quiere decir que necesariamente todavía pienso lo mismo y así. Si ya vieron la miniatura de este video, pues hoy vamos a hablar del campo y el campo no está exento de esa polémica de personas sentirse mal por este tema. En mi caso lo traigo a colación como un homenaje porque aunque no naciera ni me criara en el campo, me siento del campo, por eso de que llaman memoria hereditaria. Y precisamente por eso quiero explicarles hoy. Si a una persona le dicen qué te gustaría en la vida, pues no sé, desearía muchísimas cosas. Yo también quizás. Pero no niego que puedo ser feliz con un huerto de vegetales en una loma X, de vecino unos viejitos que me corrijan. Mira, eso no se siembra así, el tomate no se siembra así, muchacho. Si es posible hasta me den mi boche y me digan, yo quisiera ver un sembradío tuyo, eso no se va a dar. Entonces, más que un sentido de burla, que es lo último que yo quiero, es más como una enseñanza de que en esa parte y que esas personas viven mejor que nosotros y que están más cerca de la felicidad porque requieren de menos cosas. Otra salvedad que quiero hacer antes de desarrollar el tema es que yo no vivo en una metrópoli, hay que decirlo. Yo lo único que vivo es quizás 30 minutos más cerca de cualquier posibilidad de adquirir que ellos. Pero de igual forma me siento muy identificado con ellos y me siento lo mero soy. Así que después de este preámbulo aclarativo, ¿se dice aclarativo? Bueno, no sé. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es del campo. Yo siempre fui un niño curioso y a la edad de 10, 11 años quise saber la procedencia de mis padres, porque siempre me decían que venían de la loma y que siempre me lo referían cuando algo malo pasaba, que cuando yo cometía alguna imprudencia por producto de mi edad, me decía, ya quisiera tú haber nacido donde nosotros nacimos, para que tú veas si tú tenías todos esos lujos. Entonces quise saber detalles de cómo vinieron, cómo se conocieron y eso, y a la primera persona que le pregunté fue a mi madre. Mi mamá rápidamente me dijo que ella vivía con una familia que tenía muchos bienes, que era adinerada, como se decía en ese entonces, pudientes. Era muy pudiente porque tenía cabeza de ganado, tenía cerdos, tenía chivos, tenía gallinas, tenía tierra, tenía cacao, o sea, de todo. Era como el Lomosh de la loma en ese entonces. Entonces mi mamá trabajaba para ella y la señora Carmela, según mi madre me dice que se llamaba, pues le tenía mucho cariño ya que mami la ayudaba mucho con una niña que tenía y era como quien dice la ama de llaves. Rápidamente me di cuenta que mami tenía un estatus dentro de la hacienda y que no era cualquier vaina, era la ama de llaves de esa hacienda. Entonces mami me fue contando y me dijo que veía un infeliz que trabajaba ahí echando días, que era mi padre, así mismo lo dijo mi madre, y que era un infeliz porque mientras todo el mundo se sentaba a beber agua o descansaba, él seguía el trillo, como le dicen ellos, cortando la hierba, o si era cortando cacao, él siempre rendía más que los demás y terminaba primero porque no se paraban, incluso se volaba muchas veces el desayuno, se volaba muchas veces la comida y así. Entonces mami vio en este hombre como en forma de lástima y lo que mami hacía era, para poder ayudar a aquel hombre, era echarle más comida, más arroz, más habichuela, más carne, si era desayuno, más víveres, como le llamamos aquí, a los tubérculos y a las ramificaciones de plátano y cosas así. Entonces los demás presentaron una queja ante el tribunal diciendo que doña Marta le echa mucho víveres y mucha comida a Julián, algo está pasando ahí, y por ahí se descubrió el asunto de que había un cierto interés. Después mi madre siguió contándome que después de ahí sintieron una atracción y que llegaron a consolidar ese amor en la unión matrimonial. Para eso, la señora Carmela,
patrona de mi mamá, les regaló un puerquito, que eso era un regalo extraordinario para esa época. Entonces, producto de ese puerquito, se pudieron costear la boda. La boda entre comillas, porque fue un junte entre familiares y se quedaron ahí mismo, no fueron aparte, según me dijeron. Y bueno, pero pudieron echar para adelante con ese puerquito. Lo hicieron en lo que ellos dicen, una casita de yagua con el piso de suelo y cobijada de pachulí. El suelo, porque no tenían parapiso, y el pachulí, que era una especie de cana, era como una hierba que se ponía a secar para cobijar, pero como no tenían para canas, porque canas tenían ya los más pudientes, pues tenían que hacerlo de pachulí. Pero era una casa hermosa, linda y limpia, según mi mamá. Entonces mami terminó diciéndome la historia de que ella siempre le llevaba como un pasito adelante a papi, que gracias a ella papi hoy tiene todo lo que tiene, porque ella siempre al principio le echaba mucha comida, papi rendía. Después era como siempre ayudando a papi, hasta que terminó diciendo la frase que tanto ella ama, que es: tú ves tu papá, todo lo que tu papá tiene es gracias a mí. Tu papá debería besarme el... Entonces esa fue la versión de mi mamá. Luego yo fui a ver la versión de mi papá. Mi papá era un poquito más jodido. Ah, sí, mira, yo trabajaba en la finca de don Bartolo, que era el esposo de doña Carmela, la jefa de mami. O sea que trabajaban juntos, literalmente. Entonces yo echaba días ahí, tumbaba cacao, todo lo que tuviera que hacerse. Ok, entonces, nada, yo trabajaba ahí por 14 cheles, me dio el precio exacto de su sueldo y todo, pero lo que más odiaba era que el señor Bartolo, al final del día, nos reunía a todos los empleados y nos daba un sermón. Era como Hitman, al final de los muñequitos, que siempre daba como un sermón y decía: queridos amigos, hoy vimos que tal cosa y tal cosa. Entonces él decía: queridos trabajadores, hoy cortamos 10 racimos de plátano, un ejemplo. Mi papá tenía que acelerar el proceso del trabajo para salir temprano y poder llevarle comida a los animales, dígase cerdos. Y como tenía que esperar a don Bartolo, para que don Bartolo, ni siquiera era para pesar ni para contar lo que habían cortado ni nada, era para darle ese consejo, porque él nunca falló en ese consejo al final del día. Y también había un compañero de él que se llamaba Luis el borracho, le decía, que no importa lo que Luis hiciera o no hiciera, porque trabajaba menos, y ellos cortaban 10 racimos y él cortaba 2. Incluso le hacía deudas grandísimas a don Bartolo, y don Bartolo lo pagaba con todo el amor del mundo. Cuando don Bartolo le pagaba las deudas, le decía: esta es la última que te pago, y al otro día volvía y cogía más romo y más romo y más romo. No importaba lo que Luis dejara de hacer, él siempre daba frío con don Bartolo. Nadie sabía por qué, y papi lo odiaba porque papi se mataba y venía y no pasaba nada. Bueno, se van dando cuenta que papi era más jodido. Entonces mi papá siguió contándome la historia y me dice: bueno, entonces tu mamá y yo nos enamoramos hasta que un día tu mamá me llevó y nos mudamos en una casita de yagua con el piso de suelo cobijada de pachulí. Y yo sé que muchos de ustedes ahora mismo están diciendo: ¿cómo que mami se lo llevó? Bien, por lo que le acabo de contar, como mi mamá tenía un puerquito y tenía ya un alguito para comenzar a gastar para la boda, literalmente mami se llevó a papi. Pero yo no me quise quedar ahí, yo quise investigar qué tanto era la diferencia entre mi mamá y mi papá, porque mi mamá pudo más que mi papá. Entonces llegué a la siguiente conclusión, mis amigos. Miren, mi familia paterna estaba conformada por güelo y güela y 16 hermanos, incluyendo a mi papá, que era el mayor. Sí, 16. Mi respeto para mi abuela. Incluso dicen que eran 18, ya ustedes saben. Y ellos tenían 10 cerdos, dígase, marrana y 8 porquitos. Yo le digo marrana, no sé si eso ofende a la rama animal, pero así se dice aquí en República Dominicana. Al papá y a la mamá le dicen marrano y marrana, nadie le dice puerco y puerco, marrano y marrano, para identificarlo de los marranitos, de los cerditos, de los puerquitos, de los chochitos. A few moments later. Si hacemos el cálculo, digamos que el marrano le tocaba a mi abuelo, la marrana le tocaba a mi abuela, y los 8 cerditos eran divididos entre 16 hermanos que tocaban a medio cerdito. No se rían de la desgracia de mi familia, no es un chiste.
Bien, entonces después fui a ver el lado de mi mamá y era diferente porque quienes conformaban la familia de mi mamá era mi abuela, una hermana de mami y mami, o sea, tres personas, tres mujeres hechas y derechas. Entonces, ellas tenían un marrano, no tenían marrana y tenían dos cerditos. Lo que hacía mi abuela era que el marrano se lo ponía a las marranas del lugar de los vecinos y no cobraba dinero efectivo, sino que por cada postura del marrano a una marrana le tenían que dar un puerquito. O sea que por la ponía del marrano le tenían que dar un puerquito a mi estupenda abuela. Por lo tanto, a mi abuela le tocaba el marrano y a sus dos hijas le tocaba a cada una un puerquito, incluyendo a mami, más el puerquito que doña Carmela le había regalado. Mami tenía dos puerquitos. Y comparándolo con papi, mami era puerquito y medio más rica que papi. De ahí sale el concepto que mami se llevó a papi. Bien, entonces yo quedé loco con la loma, me gustó los términos que ellos utilizaban, porque para allá todavía no está esto de la inclusión y eso, que no es que no esté de acuerdo, pero me gustaba antes cuando tú podías ofender por cariño, ¿sabes? Ya ahora ni siquiera por cariño. O mira tú, revejillo, o mira tú, tal cosa. Eso era bien bonito porque no era falta de respeto, sino que era una forma jocosa de referirte hacia una persona. Para mí es tan difícil haber vivido eso y ahora que si tú le dices, incluso si tú le dices lo que es a una persona se ofende, ella, él, no sé. Y uno que viene de ahí, o sea, es muy difícil para uno entenderlo. Pero uno nunca lo haría por falta de respeto, sino como porque uno tiene como esa confianza de jocosidad que es vital en el campo, o sea, es imposible que no se haga. Entonces yo, con una terquedad impaciente, le dije a mis padres que quería ver dónde yo había nacido, que quería ir a la loma, que quería ir al campo, que quería ir al campo, que quería ir al campo. Entonces fue tanto lo que fuñí que un día mi papá me dijo, te voy a llevar al campo, pero no donde nosotros nacimos. Vamos a ir al campo a visitar a una familia y una gente, amigo de nosotros, y prepárate que vamos a ir al campo. Y yo me preparé, fuimos y me di cuenta que como en 25 minutos llegamos. Y yo dije, pero esto no es tan grave como ustedes estaban, que piso de suelo. Y yo dije, aquí vengo yo en bicicleta, entonces aquí ninja. Y nada, llegamos y como 25 minutos recorrido en la camioneta. Dejamos la camioneta y como unos 45 más a pie llegamos a la casa. O sea que había que dejar la guagua, darle 14 pasos del río y llegar a la casa. A veces íbamos por el 10º paso del río y decía, papi, coño, se me olvidó la funda en la camioneta, voy a buscar a Julie. Y tenía yo que devolverme 10 pasos del río, mamá, los 14 que me esperaban. Pero nada, llegamos al lugar, me habían dicho que había un niño y una niña. Y cuando llegamos no había ni niña ni niña, lo único que había era un troll, no había ni siquiera juguete, un troll ahí como en el estante de decoración, que incluso hasta me daban un poquito de miedo esos muñequitos, porque no son como de ahora bacanos, ¿no? Un troll ahí que me daba miedo. Y llegué, saludé a la señora, me senté ahí, no solamente era una señora y los dos niños, me senté en la sala, pero rápidamente me aburrí y salí para el patio. Cuando salí del patio, estaba ahí, no llegaban los niños que supuestamente andaban buscando leña y agua. Y cuando estaba ahí, llegó una niña con 2 galones de agua, efectivamente, y un niño con una tremenda carga de leña. Bueno, en la siguiente ilustración van a tener que usar su imaginación para que puedan entender bien. El muchachito agarraba una madera y con el cuchillo lo iba astillando, ¿verdad? Lo astillaba, no sé cómo se dice, cortaba hasta que lo hacía en pedacitos más pequeños para poder ponerlo en el fogón. Así funcionaba cocinar en esa época. No sé si todavía lo usa. Cuando el trabajo se le complicaba, el niño hacía esto. Esto es un palito de batería utilizado para tocar más suave y por eso lo usé de ejemplo, porque me iba a traer un colín. Entonces el niño hacía esto cuando se le complicaba un poquito, no sé si se ve, hacía eso y terminaba de cortar la leña. Yo le pedí humildemente que me dejara ayudarlo, que me dejara cortar, y sus palabras fueron las siguientes, no le puedo mentir. Yo te dejara, pero ustedes los hijos de papi y mami del pueblo no saben hacer nada, mucho menos cortar una leña.
Esas fueron sus palabras. Rápidamente mi diablito dijo, ay, pero qué asqueroso. Y el angelito me dijo, no, vamos a darle un chance. Pero me alejé del lugar, me arrimé a un árbol, me senté cómodamente y me puse a mirarlo. En eso me acordé que yo tenía un estupendo Game Boy. Y cuando aprendí que era artefacto, que él escuchó la musiquita, no sé qué juego estaba jugando, pero cuando él escuchó la musiquita, soltó el colín y fue por mí. ¿Tú tienes uno de esos? ¿Tú tienes uno de esos? Y yo, sí, tengo uno de esos. Y el diablito, te lo prestara, pero ustedes los del campo no saben jugar eso. No, mentira, no dije eso. Mi angelito me ganó y me dijo, yo te lo presto si me deja astillar la madera. Y me pasó el colín. Yo en mi vida había agarrado un colín, tengo que ser sincero, y comencé a lo que supuestamente yo creía que era astillar. Y estaba bien, pero cuando se me complicó, le hice el método que él utilizó, pero lo agarré así, mire. Y cuando lo hice así, me corté 3 dedos con aquel colín vaciado, y ya ustedes saben. A partir de ahí, mi mamá me socorrió, como se socorría antes. Muchacho, me dio mi respectiva pela. Lo castigaron a él también, hincándolo en el tetero del sol. Y luego papi dijo, pero pónganlo a los dos. Y nos pusieron a los dos. Agréguenle donde está la piedra ahí. Nos pusieron donde estaba la piedra para que la hincada fuera peor. Y estábamos ahí en el tetero del sol, hincado en piedras. Ahora pongan la escena entre 2 niños que están hincados en el tetero del sol, conociéndose. Porque si tú me hubieras dejado cortar la leña y el otro, es que tú no sabías cortar leña y ya, y así nos conocimos, estábamos conociendo. Después llegó su mamá y dijo, última vez que tú coges un Game Boy prestado, que eso no es tuyo. Yo le dije que habíamos dado 14 pasos arriba para llegar a la casita y que solamente era la casita de ellos. Por ahí no había casa algunas. Pero, para sorpresa mía, cuando su madre dijo Game Boy, niños nómadas salieron de muchos lugares al mismo tiempo y se juntaron más de 10 niños que nos estaban viendo ahí a los dos hincados. Y solamente decían, Game Boy, ¿tú tienes un Game Boy? Sí. ¿A qué hora pasa tu castigo? Y yo, no sé, estoy aquí hasta que diga. Yo quiero jugar, no creo que me lo preste, porque cada vez que me lo quitan dura mucho para entregarme. Entonces nada, ese día no se pudo, pero ya hice mi clientela de Game Boy. Entonces ahí comenzó lo que fue para mí la etapa más bonita del campo, lo más bacano del mundo. Se lo voy a comentar a continuación. Como ya éramos muchos muchachos, cada cual muchacho hacía algo diferente. Y nos invitaban a comer frutas y de todo, con decirle que en el campo había de todo. Antes había naranja, toronja, mandarina, una cosa que se le decía granada, que era buenísimo. Había nípero, mamón y otra cosa ahí que no me gustaba, carambola. Eso no me gustaba, pero después limoncillo, zapote, lechosa, de todo había. Era lo mejor que existía en ese momento, y para cuando llegaba a las 12 ya tú estabas totalmente lleno de tantas frutas que habías comido en el campo. Luego de eso había otra atracción que era el río, pero el río era después de comida y después de reposar la comida. Era eso de la 1:30, ya podíamos ir al río y era otra atracción buenísima. Y ya yo esperaba todos los domingos para ir al campo, porque yo que vivía trancado, ustedes saben, a tener toda esa atracción. Un domingo pues me iba ansioso y me llevaba el Game Boy, llevaba pilas extras, llevaba toda la cinta que pudiera. Entonces, por ejemplo, un día me recibía Luisito, yo le prestaba el Game Boy a Luisito y Luisito me llevaba a su casa, que en su casa había un columpio o había una hamaca, y yo me subía en el columpio y me montaba en la hamaca. Entonces después estaba Pedrito y yo le prestaba el Game Boy a Pedrito y Pedrito me enseñaba a tirar piedras al río. Dentro de esas habilidades estaba una que me mató, me voló la cabeza, y fue un muchachito que se llamaba Zacarías, recuerdo yo. Y Zacarías me enseñó, dijo, bueno, yo no tengo nada, en mi casa no hay nada que enseñarte. Y después que terminó de jugar, que me lo devolvió, como que caminamos un poquito, él arrancó una hoja random de cualquier árbol,
se la puso así, miren, ahí, le voy a hacer la demostración más tarde, y con su mano, con su otra mano, hizo así, y eso sonó como una bomba nuclear. Y yo dije, tú tienes que enseñarme esa vaina. Y así hasta que me enseñó y después estaba que nada más hacía eso. Otro me enseñó un tirapó, otro me enseñaba un avioncito y así sucesivamente. Hasta que llegaba Luis el borracho, que era que separaba el grupo, porque él nos pedía dinero. Entonces, pero también nos enseñó una de las cosas más maravillosas y era casi en un cerro allá arriba. Si tú subías a lo más alto de ese cerro, tú podías ver el mar desde ahí. Eso era como pasar la cinta, eso era como pasar el videojuego, llegar a la cima y ver el mar. Pero el fatal de Luis nos cobraba dinero, porque si nos íbamos sin Luis, él nos delataba. Si nos íbamos sin pagar, él nos delataba y así. Pero nosotros no teníamos 10 pesos, ¿cómo íbamos a tener 10 pesos en ese entonces? Entonces a mí se me ocurrió la idea de que decirle, mira, déjanos ir y si subimos, vemos el mar, la otra semana yo vengo y te traigo tus 10 pesos. Ya ustedes saben. Entonces Luis aceptó porque era para bebida, imagínense. Nos dejó ir sin chivatearnos, como se dice aquí. Y cuando bajamos, ya yo tenía un compromiso de 10 pesos. Yo haciendo los cálculos no me iba a costar tanto porque me daban 5 pesos de merienda a mí para la escuela. Pero ustedes saben que yo tenía un niño bullying. Bueno, un niño anti-bullying. Era un niño que hacía bullying a los demás, pero que me protegía a mí, a cambio de mi lonche o de dinero. Sí, así de patético. Yo no sabía cuánto él me iba a quitar por día, pero yo llevaba 5 pesos. Le decía a mí, compraba, él me decía, por ejemplo, quiero un yun y un pastelito, y costaba 2 pesos. Y yo dije, bueno, ok, hoy solamente me como un yun, que es 1 peso, y guardo 2. Ya tengo 2 el lunes. Y el lunes junté 2 pesos. El martes fui, pasó lo mismo, y junté 4 pesos. Y dije, bueno, va bien, porque ya el viernes ya yo voy a tener los 10 pesos, porque los demás niños no iban a poder llevar nada. Entonces el miércoles, mi anti-bullying dijo, ¿sabe qué? Hoy quiero 2 yun y hasta quiero 2 pastelitos. Cómete un yun tú si quieres. Y ya yo estaba muriendo del hambre, no podía guardar el peso. Y el miércoles se perdió. O sea, ya llevo 3 días con 4 pesos. Por más que juntara de a 2 pesos, no iba a llegar el domingo con los 10. Y llegó el jueves, me acuerdo como hoy, dije, bueno, hoy no voy a comer nada, voy a guardar 3 pesos. Y el viernes también, son 6, con los 4 que tengo, están los 10. Y ese día el anti-bullying se portó bien, solamente pidió 2 pesos y yo guardé los 3. Lo tenía como en la mano el dinero, vino un amiguito y me dijo, capú y no te abajes. Capú y no te abajes era un juego característico de ese entonces, donde te hacían así y lo que tú tenías en la mano, si se caía al piso, el que te lo tumbaba lo podía coger para él. Rápidamente, ante mi desgracia, llamé a mi anti-bullying, ven, ayúdame. El anti-bullying me dijo, no, hay una regla, con el capú y no te abajes, no hay defensa, yo no te puedo defender, eso es una ley. Es como el petróleo, si decía algo con P te tenían que dar, o sea, yo no puedo hacer nada. Y yo ya me fui ahí el jueves, así que miércoles y jueves, jodido, solamente 4 pesos y solamente podía recaudar 3 pesos del viernes. El viernes no sé qué fue lo que pasó, yo creo que se le cayó el yun al anti-bullying y me pidió otro peso. El hecho que yo llegué solamente con 1 peso y me faltaban 5. Tenía 5, me faltaban 5 para poder escalar la montaña y ver el mar. Pero nosotros íbamos los domingos, que yo me incluí en ir los domingos a la misa para que me dejaran ir a la loma. Y a mí me daban 1 peso extra los domingos para echarlo en las limosnas. Entonces yo no iba a hacer nada con 1 peso. Pero fui donde mami y le dije, ¿sabe qué, mami? Ya son años yendo a la iglesia, ya pertenezco a la pastoral, pertenezco a la Legión de María, pertenezco a todo. Ya es hora de que yo aumente mi fe en el sentido de que yo pueda dar más en la limosna. ¿Por qué usted no me da 5 pesos para la limosna y así mi fe crece? Y así mami lo hizo, creyó en mí, porque todo lo que era de la iglesia, papi aceptaba que yo fuera.
Dieron mis 5 pesos, reuní los 10, se los di a Luis y veíamos el mar. Un día, a pesar de tener los 10 pesos, uno de los amiguitos se rebeló y dijo, no, hoy no vamos a pagar 10 pesos al Punta Luis, nos vamos a ir escondidos. Y fuimos, y cuando bajamos nos esperaron todos los padres, parecía una junta de vecinos, y nos dieron nuestra respectiva pela. A partir de ahí, papi no me llevó más para la loma, cosa que me deprimí, me puso muy triste, porque los domingos pasaban solamente en la iglesia y trancado otra vez en mi casa con mis perros, y bueno, era totalmente distintos, hasta que un día me rebelé y dije, hoy cojo mi bicicleta, hoy le doy los 14 pasos al río, hoy voy a ver a mis amiguitos, hoy llevo el Game Boy, llevo pilas extras y voy a tener un domingo divertido. Le dije a mi papá que no iba a ir a la misa de las 6 de la mañana, sino a la de las 8. Papi dijo que estaba bien, fueron a la misa de las 6. Para cuando fueron a la misa de las 6, yo comencé a dar pedalazos para mi campo. Iba ahí dando pedalazos hasta que llegué a eso de como 1 hora, llegué en bicicleta y con los pasos del río llegué como a las 2 horas. Y cuando llegué me topé con la desgracia de que ya había más amiguitos que tenían, porque pasaron como 6 meses desde ese entonces, ya había más amiguitos con Game Boy, ya yo no era tan importante. Los más amiguitos míos ya tenían Game Boy, pasé desapercibido, llegaba, hola Jimmy, ¿qué tú viniste en la bicicleta? Oh, qué bien, y seguían jugando, me ignoraban totalmente. Tenía todo el camino para subir al cerro a ver el mar. O sea, no tenía emoción, los frutos estaban ahí, arranqué una hoja, la exploté y me sentí como Lotso, no pude evitar sentirme como Lotso, el peluche de Toy Story, el morado. Cuando lo vi a todo ahí divirtiéndose. Ese día algo cambió dentro del Lotso, algo se Cogí mi quebró. bicicletica y me fui, iba todo bravo, y no lo necesito, ellos nada más tienen Game Boy, yo tengo Nintendo Super y de todo, además tengo un Voltron, ellos no lo tienen, y me fui bravo ahí. Y después de 20 minutos dando pedalazo ahí, enojado y con toda la rabia del mundo, como que la sangre volvió a mi cerebro y me dijo, a ti te van a matar cuando tú llegues a tu casa. Y resulta que mi papá y mi mamá ya andaban en la policía buscándome, fueron a la iglesia, aquí no ha venido ningún niño. Y como buen dominicano, cuando un niño se pierde, me recibieron con la correa en la mano y me dijeron, y ahí me fajaron una pela, me llevaron dando pela y la bicicleta me la partieron en 2. Por supuesto me quitaron el Game Boy y ya me quedé en mi casa con mis perros y nunca más salí. Y muy contrario de lo que ustedes tienen entendido, de aquí salió este meme, porque yo fui el primero que dije, Dios mío, ¿cómo es posible de este suceso? Ocurrieron 6 años después del evento de la primera parte del campo. Ya yo era un teenager totalmente y yo tenía una gran pasión. Las chicas, no. Andar de noche, no. Mi pasión era manejar. Procuraba ir a todos los mandados para que me dejaran ir en la camioneta y así. Una obsesión por manejar. Y para esas fechas, casualmente en horas de la noche, en mi casa reciben una llamada de que había muerto alguien muy especial de ellos y que había que ir a la loma el otro día. Incluso se cerró el negocio familiar para cumplir. Parecía alguien importante, yo no tenía ni idea quién era. Mi papá me dijo, tienes que ir. Y yo, no tengo que ir, no tengo obligación legal de ir para allá. Yo recuerdo haberle metido la excusa a mi papá de que al otro día tenía escuela y que no iba a subir porque yo estaba luchando por el meritorio del curso. Yo quería ser el meritorio del curso. Y le dije, no es verdad que yo voy a faltar a la escuela para ir a un velorio, que usted puede ir con mami tranquilamente. Y me dice, papi, vamos que te voy a dejar manejar. Y dije, no, esa clase yo la copio mañana. Y cogí mi camioneta y subimos. Me acuerdo que cruzamos curvadura, la subí como un campeón. Y me sentía realizado por haber subido curvadura en segunda. Y ya ustedes saben. Cuando cruzamos por la entrada de donde íbamos siempre, habitualmente, en la historia que le conté, cruzamos más para arriba, o sea que era más lejos de donde estábamos. Yo pensé que era alguien de ahí, pero no. Entonces subimos y ahí sí recorrimos alrededor de 2 horas.
Y cuando llegamos al sitio, a mi papá le dieron una grata bienvenida. Al parecer no era ahí todavía el velorio, pero le dieron una grata bienvenida. Al parecer ahí era que él vivía. Esos eran sus vecinos, vamos a decirlo así. Y entonces él me dijo: ven, Julián, mira, en ese filme ahí era que estaba la casita de nosotros. Y yo dije: oh, ¿y qué pasó con la estructura, con la casa? Y ahí comienza, señores, lo que es mi pasión por el vocabulario campestre. Rápidamente un señor de ahí me dice: la casita de tu papá, fulanito se llevó los setos. Se llevó los setos y se lo llevó para cerca de él y lo pegó para allá. Al parecer los setos eran los pedazos de cana que hacía la simulación de la madera y se lo había llevado. Y eso, bueno, rápidamente recorrimos y yo me di cuenta de que el camino cruzaba literalmente por adentro de la casa de uno de los moradores. Era como decir que tú estuvieras en tu casa y que la calle cruzara por el lado de la cocina y que tú estés cocinando ahí, ¿cómo tú estás? Y que cruce un caballo, que cruce un camión. Le pregunto a mi padre qué pasó ahí, que como esa calle está literalmente por la entrada, por adentro de la casa de un morador. Y me dice otro hombre de los que están ahí: lo que pasa, mi hijo, que enante significa en los tiempos de antes. Dios, enante, qué bacán. Lo que pasa es que antes, si ahí había un trillo que la gente pasaba, cuando alguien compraba esa propiedad, había que dejar ese trillo, eso era una ley. Entonces el señor difunto, que paz descanse, lo hizo así, porque eso sí tenía ese difunto que, mire, todo está aquí, todo de ahí, puesto aquí es de ahí. Lo que pasa es que él lo fue dando a la gente porque era un hombre bueno. Se quitó el sombrero y se persinó. Y yo: Dios mío, vamos para el velorio del don. Y yo nunca había visto tanto vehículo, tanta gente, tanto caballo en mi vida. Bueno, llegamos y a papi le pusieron el cosito ahí negro, o sea que papi era importante, por eso era el énfasis que nos hizo de ir allá a cumplir. Cuando subimos, efectivamente muchísima gente, señores, y yo hice lo que siempre procuro hacer cuando voy al campo: irme para donde están los viejitos a comer boca y a nutrirme de esa gama de vocabularios, de palabras de ellos de allá, de esos dialectos de ellos de allá, y nutrirme. Cuando me acerco están hablando del señor difunto. Yo no fui a dar el pésame, yo no soy bueno en eso, sino que me fui para donde los viejitos y estaban hablando del señor. Rápidamente estaban diciendo que el señor era bueno en el peso, que si ahí habían qué sé yo cuántos kilos de cacao, él te lo podía decir sin necesidad de pesar. Y comenzaron a hacer uno y otros cuentos de él, que una vez había una pila de cacao y que él dijo había tanta y que nada más falló en 2 onzas y que así sucesivamente. Bueno, el que está narrando el cuento dice: porque el señor Vitolo, se llamaba Vitolo, el señor, y me dijo una vez a mí: ¿usted sabe por qué yo cuando siembro más de 5 matas? Porque mi papá me enseñó que hay que sembrar para uno, para comer y para dejar. Porque si usted siembra para usted solo, no va a poder compartir. Y yo: Dios mío, le estoy fallando a Vitolo, porque yo no he sembrado ni un ají. Y dice otro señor por ahí: y no fue Fellito que dudó de él, de que no sabía pesar nada. Fellito no creía. Dice: sí, Fellito una vez, pero fue con plátano. Vitolo le dijo que habían 119 racimos de plátano y él decía que no, que había menos. Y se armó la puerta y Fellito decía que no adivinaba y don Vitolo decía que sí adivinaba, y no reunieron más plátano porque a Mercedita se le dañó la guagua, pero eso habían racimos de plátano ahí. Pero Fellito, con su segunda intención, escondió como 6 racimos para que cuando Vitolo dijera el cálculo, meterle los racimos ahí para que se equivocara, porque era bellaco el hombre. Pero usted sabe que Vitolo era más zorro que él. Por cierto, mi gente, ¿por qué hay gente como Fellito? Dios mío, si don Vitolo es una institución de la loma,
que sabe marcar y decir cuánto hay ahí, vamos a creerle a don Vitolo, porque hay gente como Fellito. Siempre tiene que haber gente como Fellito, Dios mío. Líbranos de gente como Fellito. Y llegó la hora del pese, y cuando están ahí, le dice Vitolo, ve, hay 119 racimos de plata, sin contar lo que usted sacó. Y ahí eso se fue abajo porque le ganó la apuesta a Fellito. Mire, yo me engranojo, porque que yo amo esa vaina. Y fue tanta mi emoción que como que me emocioné. Al ver que Vitolo había ganado, me emocioné. Y el que estaba contando me dijo, créalo, mi hijo, créalo. Y yo, claro, Dios, claro, lo creo. Pero eso ahí era un festival de conversaciones y yo estaba con las dos orejas así, yo que bastante grande la tengo. Y por aquí decían, yo le dije a él que no hiciera esa tambora con ese cuero chivo. El cuero chivo joven no da tambora. Y te daban ahí un concepto y yo, coño. Y se escuchaba por este lado, las que están tristes son las bichuelas de Justino. Y decía uno, es que yo le dije a Justino que la bichuela se siembra de grano de 2 en 2. La bichuela se siembra con 2 granos juntos. Y más si son de esos largos, yo acumelo. Y decía uno por aquí, al puerco le puede faltar a flecha y no agua. Porque el crecimiento de los puercos está en el agua que usted le eche. Y miren, yo estaba tan fascinado que yo quería salir de ahí, a hacer tambora, a sembrar habichuelas y a criar puerco. Entonces, el velorio estaba en expectativa de la llegada del compadre de Vitolo, don Mariano, que llegaba de los Estados Unidos, y estábamos esperándolo a él para hacer el proceso del entierro. Entonces ahí llegó don Mariano y toda la concentración se fue para allá a recibirlo. Mucho lloro, se puso un poquito triste ahí la situación, pero de repente el señor Mariano se veía que era un señor también de campo. En esta parte de la historia no quiero que se rían mucho, porque vamos a respetar la voluntad del señor Vitolo. El señor Vitolo en unos de esos días le había escrito al compadre en un papel de colmado todas las cosas y voluntades que él quería que se realizaran cuando él falleciera. Y para resumirle un poco esas peticiones que tenía el señor Vitolo, en el papelito decía más o menos así: a Maximiliano me le van a dar el caballo blanco, a doña Rosa me le van a dar 10 cabezas de puerco, porque un día se me cayó un puerquito por una barranca y ella subió su puerquito y me lo rescató. 10 cabezas de puerco para doña Rosa. A Agustín me le va a dar un becerro porque un día tuvimos una discusión con eso y no me quiero ir al cielo con esa quiquilla. Y yo, que quería seguir comiendo boca ahí, me hace seña mi mamá que vaya a dar el pésame, que yo no había dado el pésame. Y yo, mami, en el mejor momento ahora, bueno, tengo que ir a dar el pésame, entro. Cuando entro a la casa veo una señora que está llorando en el ataúd, me imaginé que era la viuda, y después de ella había otra señora que yo como quise como reconocerla, le vi la cara. Ella me dijo, Julia, mi hijo, gracias, y me abrazó. Mi cerebro estaba tratando de recordar quién era la señora, y en eso, automáticamente en ese mismo momento, empezó el rosario. Y me di cuenta que ella era que estaba comenzando el rosario. O sea, ella era la que hablaba y los otros respondían. Para los que han visto todos los capítulos de Sanganidades, saben que para esa fecha yo era un devoto fiel de la iglesia, yo pertenecía a todas las cosas de la iglesia, incluso ya había cumplido 3 años en el seminario cuando quería ser padre. Y todo eso de su rosario, cosas que se dicen en velorio, misa, yo me las sabía completamente bien. Y cuando terminaron las 10 bolitas que dijo la señora, que ya yo me decidí a retirarme, ella me jaló por el brazo y me dijo, sigue tú, ahí en el velorio. Pero a mí no me preocupaba porque, como le dije, ya yo me lo sabía todo. Incluso yo le hacía un cantadito al final, de tu vientre Jesús. Y ya ustedes saben, cuando terminé, que terminó el rosario completo, porque yo fui en la segunda estación, como le dicen, y eso, esa oración, ese velorio, se volcó hacia mí, porque yo era un niño prodigio de la religión, y todo el mundo comenzó a abrazarme, a besarme, a felicitar a mi mamá. Y yo, pero felicítenme a mí. Cuando volví al grupo donde estaba el señor Mariano repartiendo, ya había repartido todo, y ya quedaban como los últimos retrojos, como dicen para allá. Retrojo, para los que no saben, son las cosas que van quedando. Y dice Mariano, bueno señores, esa fue la voluntad de don Vitolo, pero ahora yo voy a hacer algo por mi voluntad. Y yo, Dios mío, esto se va a poner bueno. Vamos arriba, Mariano, díganos qué es lo que va a pasar. El compadre Vitolo tenía un secreto.
Y a pesar del dolor que embarga esta familia, yo a esta vez lo voy a decir. Miren, ustedes ven la viuda ahí. Está bien que compadre, amar a esa mujer, le dio todo lo que le pudo dar, quizás más de lo que él podía darle. Pero esa no es la mujer de compadre. Ese no era el amor de la vida de compadre. Y muchos de aquí lo saben, y yo vengo a decirlo. El amor de compadre era Milede. Cuando dijo Milede, se fue abajo todo porque la gente comenzó como a afirmar y a sospechar y todo. Y a pesar de que Milede se casó con Ramón y de Blanco, el borracho ese, que lo único que hizo fue dañar a Luis. Porque Luis no es hijo de ningún Ramón. Luis es hijo de ese señor que está muerto ahí en esa caja. Yo, Dios mío, Luis el borracho era hijo de Vitolo, Dios mío. Esto se va a caer. Esto se va a caer. Qué maldito funeral más bacán. Y decía Mariano, y de los 3 muchachos de Don Vitolo, hay un cuarto que Luis es el borracho. Así que la voluntad de compadre es que Luis toque igual que los otros 3 muchachos. Quizás algunos de ustedes están pensando, coño, pero Vitolo es Bartolo, la viuda de doña Carmela, la señora que me abrazó en el Rosario, la hija donde íbamos. Y mi cerebro hace un flashback y digo, coño, esta es la señora donde íbamos al campo. Esto encaja todo. Por eso era que el señor Bartolo le perdonaba toda la deuda al viejo borracho. Dios mío, esto es demasiada emoción para mí. Ya quisiera Televisa tener este guión para hacerlo novela, Dios mío. Y yo en ese punto de la historia solamente me lamentaba, queriendo saber qué pudo haber separado esa unión de Milede y Vitolo. A lo mejor una imposición de los padres de, no sé, algo ahí pasó, que arrojó a Milede a los brazos de Ramón el Blanco. Sin querer, porque yo, sin conocer a Milede, asumo que esa mujer también amaba a ese señor Vitolo. Y que fruto de ese amor nació Luis el borracho. Que por más borracho y parrandero y malapaga que fuera, Don Vitolo lo iba a representar porque será el hijo del amor de su vida. Después de las revelaciones de Mariano, el compadre, salió la viuda. Y yo pensé, aquí se va mala de San Quintín. Pero no, la viuda salió muy bien puesta y dijo, lo que en esta casa se va a hacer lo que yo diga. Y yo la pase con esa mujer no la voy a hacer. Voy a respetar siempre el amor de mi marido hacia ella, pero yo la pase no la puedo hacer. Después, todo lo que él dijo se va a llevar a cabo. A partir de ahí, mi gente, ya yo veía a Luis el borracho de otra forma. Yo sabía que no era su culpa. Hasta le perdoné los 10 pesos que no había cobrado por dejarme ir a la playa. Nosotros íbamos a la casa de la señora, hija de Don Bartolo y Carmela, que el compadre Mariano le decía Vitolo de cariño. Por eso yo no estaba entendiendo en qué velorio yo estaba, pero yo estaba en la finca de ese señor, el que era rico, el que le daba los sermones a papi. Y nosotros íbamos a la casa de la señora porque era la hija a la que mami le cuidaba a la niña. Todo encajaba perfectamente, todo se dio como en 2 horas. Desde que llegó Mariano, se revolucionó el velorio con todo. Y al igual que en Las Vegas, mi gente, todo lo que hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ahí todo se quedó, nadie dijo nada. Se hizo la voluntad de Vitolo hasta lo último. La viuda respetó todo. Pero yo me quedé esperando la llegada de Milede. ¿Dónde está Milede? Pero Milede nunca llegó, mi gente, porque Milede respetaba muchísimo a la viuda. Incluso, señores, Milede renunció a lo que Don Vitolo le había dejado, Don Bartolo. Renunció y dijo que no lo quería porque la gran riqueza que Don Bartolo le pudo haber dado era reconocer que estuviera enamorado de ella, así como ella lo estaba de él. Pocos meses después, señores, Milede Altagracia murió. Los moradores del pueblo dicen que fue de un cáncer en un seno. Yo me niego a creer eso. Yo sé que fue por amor. Y yo sé que fue por extrañar a Don Bartolo. Porque a pesar de que no estaban juntos cuando estaban vivos, ella tenía la esperanza de algún día juntarse con él. Y como ya había perdido esa esperanza, su cuerpo dijo no más y su corazón también. Y creo que están en el cielo los dos juntos. Una historia de amor maravillosa que se dio en el campo. Y esta maravillosa historia de amor, mi gente, no podía dejar de estar plasmada
en algún material visible, auditivo, lo que sea. Y me siento un privilegiado en haberle contado esta historia. Gracias por estar ahí, gracias por darle like. Y no se olviden compartirme y nos vemos en otra entrega. Que vive el amor de campo, que vive el campo. Gracias, mi gente.